Buenos días con todos y todas. Yo soy Carolina Zambrano, directora del programa Todos los Ojos en la Amazonía en IVOS. Quería agradecerles por acompañarnos el día de hoy en este webinar que se llama Hacia la soberanía de la salud indígena en la Amazonía, acción colaborativa para responder al COVID en Ecuador. Este webinar será transmitido únicamente a través del Facebook de Live de IVOS América Latina. Y entiendo que si ya nos están acompañando ahí, están participando de esta reunión. Estoy muy contenta porque creo que tenemos un panel que representa justo lo que queremos hacer, que es enfocarnos en cómo colaborar, en cómo trabajar entre juntos y entre distintos y entre diferentes actores y personas para responder específicamente al COVID-19 en la Amazonía, pero desde una perspectiva de la soberanía de la salud indígena. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, vamos a tener una presentación breve del contexto, pero después la idea es que tengamos una conversación y diálogo fluido con la participación de los diferentes panelistas. Como decía, el panel per se y su conformación, yo creo que evidencian justamente este enfoque de acción colaborativa. Ahora contamos con Andrés Tapia, que es dirigente de comunicaciones de la Confeniae, Alfredo Amores, especialista zonal de estrategias de prevención y control de salud del Ministerio de Salud Pública, Carlos Mena, director del Centro de Investigaciones de Galápagos de la Universidad San Francisco de Quito, Adrián Díaz, asesor de familia, promoción de la salud y curso de vida de la OPS, Patricia Granja, líder del equipo de la Ruta de la Salud Indígena en IVOS, y esperemos que se logre conectar, porque como la realidad de la Amazonía justo a veces pasa, Alicia Salazar, directora ejecutiva de Alianza Seibo, que al momento está teniendo problemas por acceso a electricidad. Entonces tenemos este panel. La idea es que hablemos desde el enfoque colaborativo y desde las realidades de los diferentes actores, de experiencias de diferentes actores, el cómo abordar el COVID-19 en la Amazonía. Nosotros, como Todos los Ojos en la Amazonía, trabajamos principalmente en defensa territorial. Sin embargo, estamos 100% conscientes de que no es posible abordar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como el derecho a la salud de los pueblos y nacionalidades que ahí habitan, sin responder directamente al COVID-19 y a los efectos directos e indirectos de la pandemia en las vidas, en los territorios y en las organizaciones indígenas. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una conversación entre todos. Yo he planteado, en cierto modo, comenzar un poco con la visión de Alfredo Amores desde el Ministerio de Salud Pública para conocer un poco más a profundidad, desde la mirada del Estado, cuáles son los retos, Alfredo, que se enfrenta actualmente en la Amazonía. El ministerio, bueno, tiene que abordar a la pandemia en todos los diferentes espacios. Creo que desde el inicio hemos visto, en cierto modo, un mayor enfoque o abordaje desde lo urbano, desde las ciudades. Y quisiera conocer justamente, como usted está en territorio, ¿por qué cree que debe ser diferente la respuesta a la pandemia en la Amazonía? Bueno, buen día a todos. Estoy aquí, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? Perfecto, sí, ya. todo bien. Buen día a todos. Bueno, sí, definitivamente, no solo el tema de la pandemia, sino el propio abordaje del proceso salud-enfermedad en la Amazonía debe ser diferente, ¿no? Y no solo en la Amazonía, que tiene alta incidencia de pueblos y nacionalidades diversos, sino también en el resto del país que tiene este contexto. Y bueno, centrándonos en la Amazonía, los problemas de accesibilidad, llamen eso, estos geográficos, distancias, hay territorios donde se entran solo en avioneta, territorios donde se entran solo en canoa, o territorios donde se entran solo a pie, ¿no? Eso ya es un problema de accesibilidad. Desde otro enfoque, la accesibilidad también económica, intentar que un paciente salga fácilmente a ser atendido
por más que el Estado le puede facilitar el transporte para que sea atendido su problema respiratorio, en un hospital cantonal y provincial es de costos económicos para su familia, costos de dificultades de logística, etcétera, ¿no? Entonces ya el aspecto económico juega. La accesibilidad cultural, sobre todo, ¿no? Es decir, el concepto salud-enfermedad y todo lo que implica la visión del hospital, a dónde se va a morir, hace pues que los pacientes, por más que están conscientes de su problema respiratorio, los familiares, por más que están conscientes de sus problemas respiratorios, simplemente llega el momento que dicen, si nos vamos a morir al hospital, preferimos que se muera aquí junto con nosotros, ¿no? Y ese es un reto enorme, ¿no? Entonces ahí el abordaje tiene que ser diferente. Y el tema también temporal, ¿no? O sea, los horarios, las lógicas del servicio de salud es diferente a las lógicas del habitante, del ciudadano de la Amazonía, ¿no? Entonces, yo creo que por todo esto y en la práctica nos ha llevado a que tengamos de manera conjunta un abordaje diferente, ¿no? Por ponerles unos 2 o 3 ejemplos, hubo un compañero guaurani que ya se estaba muriendo y cuando ya la ambulancia estaba lista para llevarle al centro de salud, simplemente los familiares dijeron, si van a llevar al hospital del Coca ya se va a morir, allá le han de quemar y nunca más le vamos a ver, ¿no es cierto? Si es así, preferimos que se nos muera en la comunidad. Y claro, estaba con sintomatología aguda, dio positivo, y claro, hay un reto para el servicio de salud porque finalmente, conforme lo establece la norma, hay que hacerle firmar a los familiares el consentimiento de que no quiere irse al servicio de salud y aparentemente solucionado el problema, ¿no? Pero en la práctica no es así. ¿Ya? Entonces, ahí tocó hacer un abordaje bastante diferente, sensibilizar al personal, ojo, ¿no? Y también allá tenemos solo personal, la mayoría rural. Esto implica otros retos, ¿no? Entonces, sensibilizar al personal de que hagan todo lo que está a su alcance con prendas de protección y acompañen al paciente a bien morir, ¿no? Y a sus cuidados paliativos y traten la sintomatología, ¿no? Esperamos un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y bueno, ya van creo que 2, 3 meses y hasta ahora el paciente no se muere, ¿no? Entonces, miren cómo de pronto en otros contextos teníamos que disponer que el paciente salga a un hospital, pero la lógica territorial nos hizo que abordemos y adaptemos las normas a otro contexto, ¿no? Ahora mismo, hoy día, estamos ya planificando el regreso de un niño que salió con paludismo de las lagunas de Cuyabeno con su mamá y equipaje solo para un día. Estamos hablando de hace 15 días más o menos. Y claro, sale al centro de salud de Tarapoa, que son 3 horas en canoa, 1 hora en carro, ya son 4 horas. En el centro de salud de Tarapoa la diagnostica de malaria. Bueno, entonces solo es malaria, le pasamos al aguardio, ahí le hacen un examen de sangre y dicen, no, pero hay blastos, parece que es un problema hematológico y de pronto hay que remitirle a un hospital de 3er nivel, llega al hospital Bacortiz, le evalúan, entonces además de paludismo tenía COVID y claro, ya la señora, la mamá, sin ropa, sin nada, y en Quito, o sea, eso hace de que es un reto para el servicio de salud adaptarse a esas circunstancias, adaptarse a esos contextos y sobre esos contextos dar una respuesta en el marco de la interculturalidad. Entonces, ya el paciente, la mamá que está esperando su prueba para ver si es COVID o no positivo, pero independientemente de que la prueba sea positiva o negativa, el hecho que estés en contacto con su niño que es positivo, nos lleva a pensar que epidemiológicamente también será, ¿no es cierto? Pero al momento, tanto el niño como la mamá ya están sin síntomas, pero al no negativizar, ellos deben continuar en aislamiento, pero como ya terminaron su aislamiento, perdón, su parte clínica en el hospital, tendrían que ir
a un aislamiento temporal en Quito. Ya nos ha pasado eso, que los pacientes de la Amazonía se van allá y quedan botados, ¿no? Un problema mayor, ¿no? Entonces ahora mismo estamos armando todo un contingente para en una ambulancia remitirle hasta el Aguario, del Aguario hasta el filo del río y de ahí 3 horas en canoa y establecer una especie de eh, aislamiento domiciliario con todo lo que implica, ¿no? El niño dice, doctor, yo ya no quiero estar aquí porque yo ya me siento bien, además tengo que ir a pescar pirañas y pescar sábalos y no, me voy nomás. Y entonces, imagínate, en todo ese contexto yo creo que el equipo de salud debe estar lo suficientemente preparado y para dar una atención en el marco de la pertinencia intercultural y no solo en el COVID, sino en todo, ¿no? Pero ahora con más énfasis en el tema COVID. Quizá por todas esas circunstancias, los problemas de accesibilidad económicos, temporales, culturales y sobre todo geográficos hace que debe haber un abordaje diferente en cuanto a la coordinación interinstitucional, intersectorial y con la participación de la propia comunidad. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que has remarcado en dos cosas que son fundamentales, ¿no? La inequidad, en cierto modo, en términos del acceso a servicios de salud y todas las complicaciones y condiciones en términos geográficos y condiciones también culturales que hacen que la respuesta desde los sistemas públicos de salud sea diferente. Entonces, no sé si ahora justo yo quisiera pasar a Andrés, Andrés Tapia, dirigente de comunicaciones de la Confeniae, para conocer desde el territorio cómo se ha sentido la pandemia, cómo se ha sentido también esta respuesta desde el Estado, desde los diferentes actores y cómo responder de la mejor manera desde el punto de vista cultural, intercultural, cómo generar materiales, por ejemplo, con pertinencia cultural, etcétera, ¿no? Considerando todo lo que ha mencionado brevemente Alfredo sobre la mirada desde el sistema de salud. Bueno, muchas gracias por la invitación a IVOS para este panel. Muy importante poder intercambiar estas visiones en torno a la realidad que hemos vivido durante la época de la pandemia. Sin duda ha sido un esfuerzo gigante, ¿no? El poder finalmente llegar a tener una articulación con distintas instancias para poder dar una respuesta lo más efectiva posible ante esta emergencia. Claro, en los primeros días, en las primeras semanas e incluso en los primeros meses podríamos decir que prácticamente estuvimos bregando contracorriente contra todo lo que pasaba sin tener como una experiencia, ¿no? Una experiencia previa de lo que sea una pandemia. Quizás solo de los abuelos habíamos escuchado de épocas mucho más anteriores, temas como el sarampión, entre otros, pero para las actuales generaciones y sobre todo estando en la dirigencia, el afrontar una catástrofe, podríamos decirlo así, como esta, pues sin duda a todos nos tomó desprevenidos. Sin embargo, la respuesta desde las organizaciones pienso que fue inmediata y también ha sido importante en el momento de poder hacer un balance luego de estos más de 5 meses. Es un balance positivo en el sentido de que las acciones implementadas apropiadamente y en el momento realmente fueron fundamentales. Dentro de ese plano nosotros no habíamos dejado de ser críticos y de hecho lo seguimos siendo frente al gobierno en cuanto a la respuesta o a la capacidad de respuesta. Realmente sí demoró bastante porque no estamos hablando de pocos días o pocas semanas, sino de varios meses en los cuales se tomó el tiempo para poder finalmente tener una coordinación, que hoy ya la podemos tener y justamente eso ha sido un avance importante, pero también mucho de ello ha sido factible porque se ha hecho una vocería fuerte y porque se ha tomado la iniciativa y no necesariamente las organizaciones o las comunidades estuvieron necesariamente esperando que haya una respuesta de parte del gobierno, porque si no, caso contrario, pues realmente la situación podría haber sido más crítica. En ese sentido, una inmensa campaña de autogestión que iniciamos es la que permitió paliar los efectos derivados de la pandemia en un primer momento. Lógicamente, luego de que se hizo visible la afectación y sobre todo en el tercer mes, cuando digamos que la realidad de la Amazonía
se visibilizó más a nivel nacional e internacional, producto justamente del crecimiento de los casos y de las muertes que que habían habido, pero que se visibilizaban más. Hubo en ese momento una mayor atención por parte de las distintas autoridades, y es lo que permitió también establecer niveles de coordinación. Dentro de esto también, si bien nosotros hemos sido críticos, no con eso estamos dejando de reconocer el inmenso trabajo y labor de los doctores en territorio, de las autoridades también de los distritos, por ejemplo, con quienes hemos mantenido una comunicación permanente, si bien, vuelvo e insisto, no desde un primer momento, pero ya en los momentos posteriores, quizás sobre todo a partir del tercer mes de esta emergencia, hubo una mayor posibilidad de coordinación que nos ha permitido tener avances importantes, sobre todo lograr lo que siempre dijimos nosotros desde un inicio, que estábamos totalmente abiertos, totalmente dispuestos, independientemente de diferencias que puedan existir en otros ámbitos que se vuelven secundarios en estos momentos, a coordinar. Siempre y cuando simplemente pidiendo que exista el nivel de comunicación, de coordinación con las autoridades representativas de las nacionalidades. En ese sentido, al menos con la dirigencia de la compañía, hemos logrado tener un importante canal de comunicación para poder planificar las actividades que se han estado realizando en las últimas semanas. De igual manera, con varias de las nacionalidades, a medida que iban surgiendo los casos, también se lograba como tenemos un tejido social, una estructura organizativa, se volvía más fácil poder desde la compañía dar ese direccionamiento para que efectivamente la realización de pruebas, brigadas, entre otras cosas que se veían necesarias, pues se lo realicen en los lugares propicios, ¿no? Oportunos. Entonces yo pienso que eso es lo que ha permitido que poniendo de parte y parte sobre todo, se pueda dar una respuesta a lo. Sabemos que dentro de esto también, no solo en la parte gubernamental, sino en la parte, podríamos decirlo, privada, por decirlo así, me refiero a instancias de cooperación nacional e internacional, no instancias privadas, sino también la parte pública en lo que tiene que ver con las universidades, sean estas públicas y otras también privadas, o con el asesoramiento también de instancias como la OPS, como la OMS, de consultores, entre otros. Yo creo que todo ese conjunto de esfuerzos ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque, vuelvo y repito, nosotros cuando inició esta pandemia, nosotros somos dirigentes, digamos, eh, tenemos una experiencia más en el campo organizativo, pero ya en el ámbito profesional de lo que tiene que ver con la parte médica, con la parte sanitaria, pues difícilmente conocemos, ¿no? Quizás tenemos un nivel de formación en otros ámbitos, pero en esto se volvía muy complejo. Entonces la asesoría, el direccionamiento, los consejos fueron fundamentales para saber cómo orientar el accionar, para saber cómo coordinar los apoyos de tal manera que no redunden o no se multipliquen esfuerzos en un solo ámbito y se descompensen otros. Por ejemplo, producto de eso surgió la viabilidad o se vio la necesidad, por ejemplo, de apoyar y coordinar para el tema de los subcentros de salud con el tema de tanques de oxígeno, por ejemplo. Quizás es una realidad que al inicio la veíamos, pero decíamos es imposible llegar a hacer esa gestión porque veíamos como algo muy lejano. Pero existiendo la guía por parte de profesionales, la predisposición por parte de autoridades y el apoyo por parte de cooperantes, pues finalmente es algo que y obviamente la coordinación desde la organización y las organizaciones y las comunidades es algo que se logró cristalizar. Entonces nosotros vemos eso como uno de los aprendizajes importantes que se ha tenido durante estos meses, ¿no? Creo que más allá de en estos momentos de hacer un balance, quedarnos en las cosas que de pronto no fueron tan apropiadas. No es tanto el sentido ahora, sino el sentido es ver qué aprendizajes nos ha dejado esta emergencia, qué cosas positivas logramos realizar en todos estos meses, porque lo que está claro es que esta pandemia no ha terminado. Contrario a lo que de pronto en el sentido común de la gente pueda parecer que ya hay una normalidad, nosotros, al menos nosotros como dirigentes en la compañía, estamos muy conscientes de que el problema persiste, de que no podemos bajar la guardia ante esto, de que al contrario, quizás estos momentos en los que relativamente ha habido una recuperación en las personas o quizás se ha aplanado la curva, no tiene que verse como una transición a una normalidad, sino que más bien como un momento que nos permita sí tomar un respiro, pero sobre todo planificar los próximos pasos.
Entonces, dentro de ello, esta sinergia que se ha ido generando entre distintas instancias involucradas en estos ámbitos, se vuelve fundamental mantenerla, se vuelve prioritario seguir con la coordinación, seguir recabando toda la experiencia que se ha podido tener estos diálogos, poder reflexionar, porque las cosas han sido muy vertiginosas, han pasado de un momento al otro y a veces es difícil que estemos como dimensionando, reflexionando los pasos que toca hacer. Pero si podemos sacar experiencia de todo esto, pues prácticamente eso nos ayudará a, en el caso de existir brotes, de existir nuevas en las comunidades, estar mucho más preparados, poder actuar de una mejor manera. No sé cómo estoy con el tiempo, pero la respuesta ha sido en todos los ámbitos desde las 16 de marzo, inmediatamente declarado el estado de excepción. Nosotros hicimos una disposición facultando a que cada organización, cada nacionalidad implemente las medidas que eran correspondientes en tono y en base al llamado nacional que hubo de las. Entonces, el blindaje de los territorios o el control de entradas y salidas, el mismo establecimiento de COEs comunitarios fue fundamental. No impide contagio, porque hubo un contagio comunitario y hay un contagio comunitario, pero sí evitó que el problema se agudice en un mismo momento en todos los territorios, ¿no? Más bien lo que fue una escalada de contagios de manera progresiva que hizo que al menos en las comunidades se logre controlar con la parte de los tratamientos propios, con la autogestión, con poder dotar determinados insumos a las comunidades. Entonces, considero que eso fue de los principales aportes, también el aporte que las comunidades hicimos también hacia las urbes, ¿no? Con la provisión de los alimentos, sobre todo manteniendo el precio justo. Entonces, la parte rural también ha sido un factor importante de superar esta crisis. Y obviamente en el componente que más es mi ámbito, el tema de la comunicación, también la información oportuna, permanente de lo que estaba pasando, de que la gente pueda dimensionar en sus propias lenguas, recibiendo las cuñas radiales, las pastillas informativas, los protocolos de prevención, pueda entender que estamos hablando de un fenómeno, de unas características que nunca antes se los podía haber tenido, para que en esa medida exista conciencia en la gente de la necesidad de protegerse. Pensamos que eso ayudó también mucho en el momento de poder evitar más contagios. Hasta ahí yo podría hablar en esta primera parte. Sí, muchas gracias, Andrés. Yo creo que justamente lo que mencionabas en relación a darnos el tiempo para reflexionar, para aprender, es lo que estamos tratando de hacer a través de este espacio. Creo que más allá también de los aprendizajes que mencionaste y la coordinación también, una parte fundamental para mí que quedan son las relaciones entre las personas y entre las organizaciones, que pueden permitir también generar como los pilares de cambios más estructurales que incluso vayan más allá de la respuesta al COVID, ojalá, ¿no? Así como Alfredo mencionaba, existe todo el abordaje de salud en general que necesita ser adaptado y gestionado de una manera diferente en la Amazonía. Y creo que esta crisis que estamos viviendo nos ha dado una oportunidad para justamente reflexionar y actuar de otra forma en esa línea, ¿no? Y como tú mencionabas, nosotros también nos pasó lo mismo como IVOS, como organización que más trabaja en derechos humanos, en temas socioambientales. No necesariamente tenemos la parte relacionada con salud pública, por ejemplo, o la parte de acceso a pruebas. Y creo que gran parte de esos cambios sistémicos que podemos generar vienen de complementarse con actores que sí lo tienen, que sí tienen esta expertise, ¿no? Entonces, con esta puerta de entrada que me has dado, Andrés, sí quisiera pasar a escucharle a Adrián Díaz. Adrián, como mencioné al inicio, es asesor de familia, promoción de la salud y curso de vida de la OPS-OMS. Y sí quería escucharte a ti, Adrián, tú desde una organización como la OPS, ¿cómo ves que ha sido la respuesta en territorio, más allá de que tal vez al inicio se dio como una respuesta muy enfocada a las necesidades inmediatas relacionadas con kits de alimentos o de higiene, perdón? ¿Cómo ha sido desde tu experiencia, cómo has visto esta coordinación, esta colaboración entre los diferentes actores, sobre todo entre organizaciones indígenas, Estado, ONGs, academia, y qué tanto ha sido clave esa colaboración en el caso de Ecuador? Sí, bueno, muy buenos días, Carolina, compañeros, compañeras. Sí, realmente por ahí voy a reiterar varias de las cosas que mencionaron Alfredo y Andrés.
Yo creo que, bueno, sin duda, la pandemia nos ha puesto al límite a todos, nadie estaba preparado para esto. Siempre digo que la pandemia vino sin manual de instrucciones, o sea, es una pandemia que, digamos, no hay antecedente en la historia reciente de la humanidad que haya pasado un evento de estas características a nivel global. Entonces, muchas de las cosas que se van haciendo las vamos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos algunos marcos de referencia, algunos lineamientos, pero la verdad que en muchos casos es ensayo y error. Pero en ese marco creo que no solamente la pandemia, o sea, va a cambiar el mundo, está cambiando el mundo, y sobre esto se han vertido litros de tinta, de reflexiones y de presentaciones. O sea, hay una ruptura total de los paradigmas que conocemos hasta el momento, pero yo creo que también en ese marco, y más hablando en términos de salud y de nuestra región particularmente, yo creo que la experiencia en la Amazonía, y particularmente lo está ocurriendo aquí en Ecuador, va a dejar lecciones muy interesantes, está dejando lecciones muy interesantes. Que creo que, bueno, uno en el día a día tiene poco tiempo para parar y reflexionar este espacio, y por eso me gustaría felicitarlo a Ivos de haberlo generado. Este espacio es muy propicio para por lo menos hacer el parate por lo menos una horita y pensar juntos lo que estamos haciendo y cómo va desarrollándose la situación. Creo que lo que se mencionó, yo creo que hablaba con algunos de ustedes, con Dani, con Andrés, creo también, y con otros dirigentes, este proceso de articulación entre Estado y las organizaciones y muchos otros actores, a mí me remitía a lo que ocurrió en otro lugar y en otro tiempo, de una iniciativa que se llamó Salud Puente para la Paz, que tuvo lugar en Centroamérica en los años 80, 90, sobre todo en los 80, donde Centroamérica estaba incendiada por conflictos armados por todos lados, y sin embargo, Salud fue un espacio de articulación y de paz, un espacio neutral. Y salvando las distancias temporales y geográficas, y también de belicidad, diría que es un muy buen ejemplo, algo que mencionaba Andrés al inicio, no obstante que algunas organizaciones indígenas están en un enfrentamiento muy importante, y sobre todo después de los episodios de octubre, etc., con el Estado. No obstante eso, se ha podido llegar a generar articulaciones, sobre todo en los niveles operativos. O sea, se pudo sobrepasar el tema de ese conflicto, más en un momento preelectoral como el que estamos. O sea, se priorizó la vida, y creo que eso es un elemento muy importante a destacar, y que habla de mucha madurez, de que uno puede colocar en perspectiva qué es lo más importante en una situación donde se está jugando la vida de la población. Entonces, ese me parece es un primer elemento que me gustaría resaltar, y que de alguna medida es lo que está dando resultado o está permitiendo que el impacto de la pandemia en estas poblaciones, como decía muy bien Alfredo, tienen situaciones de problemas de accesibilidad geográfico, cultural, etc. O sea, tiene mucha complicación, y donde uno podría imaginar que el resultado sería catastrófico, por lo que estamos viendo no lo están así. O sea, y me parece que algo de eso tiene que ver justamente esto que mencionaba, de la madurez que ha habido para priorizar la vida por sobre otros conflictos que pueden ser legítimos y van a tener su resolución oportunamente, pero que se ha hecho como una especie de paréntesis para digamos, enfocarse en lo que es más importante. Yo creo que hay algunos elementos que vale la pena, que no nos vamos a poder agotar en esta discusión, y todavía va a faltar bastante para terminar de comprenderlo, pero hay algunos elementos que son muy interesantes y que vale la pena mencionar. Por ejemplo, las provincias de la Amazonía
tienen la tasa de testeo más alta de todo el país, por mucho. O sea, las 6 provincias están en el top 10, digamos, y si no consideramos Galápagos, que tiene una situación muy particular por ser un espacio insular y con una población muy acotada, Morona, Pastaza, Sucumbíos, Zamora, están muy por arriba del promedio. En promedio estamos, por lo menos los datos que tenemos nosotros, están en el orden del 17%, mientras que Morona está en el 42%, Pastaza 34%, 20 y pico las otras provincias. O sea, eso es un elemento bastante interesante y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Andrés, de cómo desde las organizaciones se empezaron a tejer todos los lazos posibles de apoyo, solidaridad con las universidades, con las ONG, con las organizaciones internacionales, que generó una ola de solidaridad y de enfocarse en algo que sabemos que es importante para todo lo que es la vigilancia epidemiológica, como son los testeos. Entonces, me parece importante señalarlo porque en un contexto geográfico de tan difícil accesibilidad como es la Amazonía, que tenga una tasa tan alta de testeos es algo que habla precisamente de esta articulación entre las universidades, entre el ministerio, entre las organizaciones, para poder llegar a esos niveles. Otro elemento también interesante, que varias de las provincias tienen una tasa de letalidad también más baja que el promedio. Particularmente Pastaza, Sucumbíos, Orellana, Zamora, están bastante por debajo de la letalidad. Y, de nuevo, uno pensaría que en una situación donde la alta complejidad no está al alcance de la mano y donde la derivación de un paciente, como mencionaba Alfredo, está dependiendo de si hay canoas, si está de día, si de noche, si está la avioneta, si la familia lo quiere trasladarse, de nuevo, uno esperaría otros resultados. Por supuesto, los datos van cambiando, esto es muy dinámico, pero es información que nos llama bastante la atención y quizás tiene que ver con algo que también se mencionó, y que es la tecnología apropiada, o sea, salirse un poco de la tipología que tienen los establecimientos de salud en una condición normal, que se puede hacer en un puesto, en un tipo A, en un tipo B, en un tipo C, para tratar de ajustar esas tipologías, que, insisto, estaban pensadas en un contexto de normalidad, por decirlo de alguna manera, a una situación de pandemia. Entonces, por ejemplo, pensar que se pueden tratar casos moderados con oxigenoterapia y un protocolo más o menos establecido en el primer nivel de atención, hasta tanto ver si el paciente evoluciona favorablemente o requiere ser trasladado, pero que nos da un margen de tiempo mucho mayor, es un elemento clave en tener resultados sanitarios diferentes a lo que uno podría esperar por las condiciones que mencionábamos antes. Entonces, me parece que ahí también hay un elemento importante, una lección aprendida de cómo rápidamente, desde el ministerio, desde las organizaciones, la cooperación internacional, las ONG, etc., se orientó una estrategia de intervención que parece lo más adecuada al contexto cultural, geográfico de la Amazonía, y que aparentemente, por lo que estamos viendo ahora, está dando resultados. Un tercer elemento tiene que ver con cómo ha sido el pico. Si bien en este momento la tasa acumulada en la Amazonía es muy alta, lo que vemos que aparentemente ha habido un retraso en ese pico. O sea, se ha habido, la cantidad de casos se ha incrementado con bastante tiempo después a lo que hubiéramos quizás esperado. Lo cual dio tiempo a hacer varios de estos ajustes que se mencionaron, a montar una estrategia de comunicación, a generar conciencia, a capacitar a los equipos de salud, a distribuir balones de oxígeno, concentradores, armar protocolos. O sea, nos ha dado tiempo para que la respuesta de salud
estuviera acorde a las circunstancias y al contexto. Y eso también en parte puede explicarse quizás, y de nuevo, son todas hipótesis que uno va lanzando cuando analiza los datos, a la decisión de las organizaciones, de la dirigencia, sobre todo en un primer momento, de autoconfinarse. Si recordamos, ahí por febrero, cuando arrancó esto, muchas de las organizaciones, de los dirigentes, recomendaron, indicaron a las comunidades que se autoaislaron, se metieron en el monte, se mantuvieron bastante tiempo fuera de la circulación. Por lo que era la dinámica, lo que decíamos siempre a los dirigentes era, bueno, eso está bien, pero tarde o temprano el virus va a entrar. O sea, eso no es un blindaje absoluto, impenetrable. Tarde o temprano va a ingresar, lo que nos va a dar tiempo es de poder organizarnos para tener una respuesta más acorde. Entonces, digamos, estos son varios de los elementos que se van conjugando para quizás tener un impacto menor del esperado, tener un respiro ahora, como decía Andrés, para seguir organizándose. Creo que las líneas estas que mencionamos, imagínense que en medio de toda esta situación se ha logrado hasta el día de hoy y desde el primer momento armar una estrategia de comunicación conjuntamente con el Ministerio de Salud, con las organizaciones, que está al día de hoy, sigue vigente, permanentemente se están haciendo materiales y se están difundiendo, en coordinación con la cooperación, etc. Se ha elaborado un protocolo para pueblos y nacionalidades, aprobado por el COE Nacional, validado con las organizaciones. En fin, se han hecho avances muy importantes y que tiene que ver en parte con estos resultados. Y cerraría diciendo que quizás podríamos pensar que 42 años después de la declaración de Alma-Ata, de la atención primaria de la salud, esa estrategia sigue dando respuesta a situaciones tan complejas como las que estamos enfrentando en este momento. Y me refiero a la declaración de Alma-Ata o a la estrategia de APS en el sentido más amplio, y no solamente como en algunos momentos se la consideró como una atención primitiva más que atención primaria, ¿no? O sea, la estrategia de atención primaria es no solamente primer nivel de atención, sino es articulación con los niveles de... O sea, atención primaria es un trasplante cardíaco, por decirlo de alguna manera, no es solamente 2 antibióticos y paracetamol, o sea, eso es atención primitiva. La estrategia de atención primaria tiene que ver precisamente con una articulación entre los distintos niveles de complejidad, y por sobre todas las cosas, que fue siempre una de las patas más débiles que tuvo la APS, un componente de participación social, participación comunitaria muy fuerte. Y creo que en este caso estamos asistiendo a eso precisamente, a través de las organizaciones, un proceso de participación muy sólido, un tejido social también muy compacto, y la implementación de tecnologías apropiadas, como pueden ser estos que mencionaba, estos protocolos adecuados al contexto, la oxigenoterapia en lugares donde en principio la tipificación no la daba, o sea, adecuación de la respuesta desde los efectores de salud. Entonces, creemos que estos son algunos de los elementos que podrían explicar estos primeros resultados y que, insisto, creo que hay que seguir profundizando de aquí en adelante. Pues, bueno, como decía Andrés, esto va para largo. Yo leía, y con esto termino, un meme hace poquito que decía: lo único que cambió, y esto no era de este país, pero de otro, pero se aplica a todos, lo único que cambió es que ahora podemos salir a encontrarnos con el virus. O sea, el virus va a seguir circulando. Entonces, este cambio de semáforo lo que nos dice, bueno, salgan, pero tenemos que saber que salimos, que el virus está ahí y que vamos a salir a enfrentarlo. Entonces, que vamos a tener que estar más preparados que nunca para poder seguir dando respuesta. Aquí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y me encanta lo que mencionaste sobre priorizar la vida, que es creo que lo que todos los diferentes actores han elegido hacer en esta ocasión, ¿no? Y tanto Andrés como Adrián mencionaron el importante rol de la academia en esta respuesta a la pandemia. Entonces quería pasar con Carlos Mena, de San Francisco, para que de mirada nos comentes un poco más
qué rol juega el sector académico, público y privado en este escenario. Y sí quería pedirte también que nos comentes un poco el trabajo que se ha hecho, no solo en la dotación de pruebas diagnósticas, sino también en los temas de alerta epidemiológica. Y qué podríamos nosotros hacer más allá de la dotación de pruebas per se. Perfecto, muchas gracias Carolina, gracias a Givos por organizar este panel y también un saludo cordial a todos nuestros compañeros panelistas. Sí, yo creo que las universidades, los investigadores, las ONGs tenemos una responsabilidad muy grande con la Amazonía, una responsabilidad social y moral, ¿no? Que va con los grupos vulnerables, pero en este caso específico con un conjunto de nacionalidades y grupos étnicos que realmente han estado en diferentes procesos de injusticia social, injusticia ambiental por muchos años. Entonces, yo creo que el rol de las universidades es clave, primero para entender el problema, más allá del problema científico de la infección, también los impactos de segundo orden, ¿no? Los impactos indirectos, tal vez los impactos que todavía no les vemos ahorita, cómo a largo plazo van a afectar la salud, pero también en las condiciones sociales y ambientales. Entonces, yo creo que es un proceso que para las universidades, para los investigadores recién empieza a tratar de entender, más allá del tema de la pandemia, qué es lo que va a pasar en el futuro. Nosotros creemos que la pandemia ha creado una fuerza sinergística con otros problemas actuales que han venido desde hace mucho tiempo, ¿no? Con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo. Ahora vemos en la Amazonía que hay muchos focos, hay diferentes focos de enfermedades infecciosas. También vemos esto en Esmeraldas. La reemergencia de la malaria en muchos lugares, por ejemplo, que debido a la pandemia se han dejado a un lado los controles. Lo mismo pasa con dengue. Hay un problema de seguridad alimentaria bastante grande. Y en general, nosotros podemos ver que con la flexibilización de los controles hay una reactivación también de diferentes frentes de deforestación. Entonces, lo que pasa con la pandemia y las necesidades inmediatas en términos de salud pública son solamente el principio. Esto es un proceso que va a tomar y que se ha contagiado, digamos, y ha reforzado otros problemas estructurales. Nos preocupa mucho también la redistribución de la pobreza, digamos así, ¿no? Cómo la pandemia realmente va a crear lugares o va a fortalecer estos procesos, por ejemplo, de violencia estructural, de problemas de derechos humanos, de problemas de contaminación. Y entonces, yo creo que la academia, las universidades, podemos ayudar a entender cómo descubrir y solucionar muchos de estos problemas. En el caso de la Universidad San Francisco de Quito, nuestra presencia en la Amazonía ha sido más desde un punto de vista, digamos, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales en un sentido más como para entender qué es lo que pasa en este sistema social ambiental acoplado, digamos. Con la pandemia a nosotros nos ha tocado adaptarnos
a estos problemas inmediatos, ¿no? Yo creo que al principio dentro de nuestra universidad teníamos un caos, ¿no? Porque todos los investigadores querían ayudar de muchas formas, ¿no? Inicialmente los primeros 2 meses teníamos 74 proyectos relacionados con COVID y muchos de estos en la Amazonía. Entonces nos tomó un poco de tiempo organizarnos para que nuestra colaboración sea efectiva también, ¿no? Empezamos por organizarnos en el tema del testeo, ¿no? Del testing. Nosotros colaboramos muy de cerca con el apoyo de JIVOS y todos los ojos en la Amazonía, pero también con el apoyo de los fideicomisos que están también administrando pruebas con el Ministerio de Salud Pública, crear un sistema que nos permita ser eficientes, ¿no? En el testeo. Vamos ya a levantar casi 3,000 pruebas PCR en la Amazonía, que es un reto logístico y yo quisiera agradecer aquí a Alfredo, que es la persona que ha estado liderando esto en el tema logístico. En nuestro Instituto de Microbiología, si bien hacemos todas las pruebas para la Amazonía, pero también para otras regiones del país, también hacemos investigación acerca de las características genómicas y genéticas de las cepas, ¿no? Simplemente para entender cómo se produce el contagio a través de diferentes cepas, qué es lo que pasa a nivel individual también, en el caso de reinfecciones, por ejemplo, y cuáles serían las implicaciones en la vacunación. Entonces hacemos experimentos, digamos, a nivel genético y genómico. Estamos también trabajando con investigadores internacionales para crear nuevas maneras de pruebas, ¿no? De generar pruebas. Como sabemos, las pruebas PCR, por la logística mismo, son difíciles, son caras de administrar. Ahora estamos trabajando en una prueba que es una adaptación de esta herramienta CRISPR, que de alguna manera crea modificaciones en los genes de la enfermedad para que sean fácilmente detectables con métodos móviles, ¿no? Entonces, donde nosotros podríamos llevar estos equipos a las comunidades y detectarlos en ese momento. Pero por el momento son estudios experimentales. Esperamos que en algún momento en los próximos meses podamos ya implementarles en el campo. Y luego viene todo un modelamiento más científico, ¿no? De modelos de susceptibilidad, infección y recuperación con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Modelos que pueden ser implementados en gobiernos locales simplemente para entender mejor cuáles son las medidas o el efecto de las medidas restrictivas, digamos, o de movilidad en las comunidades indígenas, hasta modelos de cómo el efecto multiplicador de la pandemia va a impactar en la economía local, ¿no? En la economía familiar. Y yo creo que al final, en nuestro equipo, por ejemplo, del Instituto de Geografía, que es el que yo lidero, nos preocupa mucho el tema de cómo la migración, la movilidad, este enlace urbano-rural, este enlace con las industrias extractivas va a empeorar el problema de muchas maneras, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos varios horizontes temporales y espaciales que van desde el corto plazo, que es lo que pasa de aquí a un mes,
qué es lo que pasará de aquí a un año y qué es lo que pasará en las próximas décadas, ¿no? Con estos procesos sinergísticos que tenemos. Y yo quisiera contestar esta pregunta de qué pasa más allá de las pruebas, ¿no? Yo creo que las pruebas PCR son muy importantes ahora para mantener, digamos, estos procesos de alerta temprana en las comunidades. Y sí quisiera llamar la atención a las personas, a las ONGs, a las otras universidades que están implementando esto, que los hagamos y las implementemos en los lugares correctos, en los momentos correctos, ¿no? Como ustedes saben, las pruebas son caras, hay un esfuerzo, una estructura, por ejemplo, en nuestro caso con la COFENIAE, con el Ministerio de Salud Pública, con las ONGs, para implementar las pruebas, y esas pruebas tienen que ser tomadas lo más rápido posible, analizadas lo más rápido posible, comunicadas lo más rápido posible, para que exista este contact tracing, ¿no?, efectivo, y evitar que exista un contagio más extendido en los focos. Yo creo que con eso inicialmente mis comentarios. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Carlos. Yo creo que has topado un tema muy importante, que es la parte de coordinar entre todos los que queremos hacer algo, porque creo que hemos sentido la urgencia de actuar y cada uno se mete a hacer lo posible dentro del territorio, pero esto en un contexto sobre todo de pocos recursos financieros, técnicos disponibles. Lo mejor que podemos hacer es coordinar y colaborar y complementarnos, ¿no? Entonces ahora le voy a dar la palabra a Patti Granja, que es la líder de la Ruta de la Salud Indígena dentro de IVOS. Patti, quería que nos cuentes, ya después de haber escuchado justamente a Andrés desde CONFENIAE, Adrián desde la OPS, Alfredo desde la MSP y Carlos desde la San Francisco, qué mismo es la Ruta de la Salud Indígena Amazónica y cómo aborda esta parte de mirada, por un lado, de acción colaborativa y por otro, de la soberanía de la salud indígena, ¿no?, que creo que es el tema central de este espacio. Muchas gracias, Caro. Un gusto compartir con todos los panelistas del día de hoy. Les he escuchado con mucha atención y creo que una de las cosas claves que he aprendido durante estos meses de trabajo es escuchar. Y creo que a veces nos falta escucharnos unos a otros para poder realmente entre todos, como ya habían dicho, con las discrepancias que puedan haber, pero tratar de buscar cuáles son las cosas que nos unen más allá de las diferencias que tenemos. Yo quiero retomar un poco la historia ya de Alfredo, que fue muy interesante porque le da un rostro a estos números, ¿no? Cuando hablamos del número de contagiados, cuando aparece el mapa y el análisis de situación, a veces son números y estadísticas, pero estas historias de vida realmente nos permiten darnos. Yo recuerdo una de las primeras reuniones que tuve en la consultoría con IVOS fue con Nemo Lenquimo, lideresa Guarani, y ella nos decía, era la primera reunión en la que estaba, y nos decía, compañeros, llevan 15 días conversando. Llevan 15 días conversando y nosotros lo que necesitamos es que nos digan cómo van a actuar, dónde se va a actuar, cuándo van a llegar los servicios. Y la verdad, en estas palabras que hasta ahora las recuerdo porque son como el día a día, de decir, tenemos una deuda histórica con la doble vulnerabilidad que existe en la Amazonía, que tiene una historia increíble y que a veces no es conocida por quienes formamos parte de este país. Y creo que eso también a veces es importante decirlo. Cuando vivimos en el mismo país, tenemos tantas regiones diferentes con tantas historias distintas, que es importante reconocer no solo la diversidad, reconocer un poco el desconocimiento que tenemos de esa historia en Amazonía de caucho, de esclavismo, de extractivismo. Tal vez, y Andrés, si tenemos tiempo, lo conversaremos, pero no podemos hablar de acceso a salud, no podemos hablar de acceso a servicios de salud si no recordamos el artículo 36 de la Constitución, que habla que para hacer el ejercicio a salud requerimos hacer ejercicio de otros derechos, el derecho a agua segura, el derecho a alimentación, el derecho a ambientes y espacios seguros, y que lamentablemente vemos el día de ayer con la negativa de la acción de protección
a los pueblos y comunidades, ¿no? Se nos deja desprotegidos una vez más, luego de que el 7 de abril hubo un derrame tan fuerte en la Amazonía que ha dejado a miles de familias sin acceso a agua y alimentación. Y empiezo con eso un poco, Caro, porque a veces, y me has oído decirlo en algunas ocasiones, se ve la punta del iceberg en salud, que son los servicios de salud. Y los servicios de salud son indispensables, son necesarios, son importantísimos, pero no son todo el sistema de salud. El sistema de salud tiene varios actores y tiene varios ejes. Uno de esos ejes es el contexto, es la gobernanza que se puede hacer en salud, los recursos, los valores y los principios de cada uno de los territorios y contextos. Y esto tiene que ser visto en el análisis y yo digo en el repensar, que ha sido el proceso de la Ruta de la Salud. La Ruta de la Salud ha sido un proceso, es un work in progress todavía, porque creo que va a ser repensado, de ir repensando cómo sentimos y cómo vivimos la salud en este contexto amazónico y entonces en este contexto más grande del sistema de salud, cómo los establecimientos de salud tienen que reorganizarse y cómo el servicio tiene que cambiarse para reconocer estos determinantes de la salud y para tratar de disminuir las brechas de acceso. La ruta pretende ser un paso a paso para disminuir barreras que ya las han mencionado los otros panelistas, que tienen que ver con barreras de acceso geográfico, de acceso cultural, en muchas ocasiones de acceso económico, no solo relacionado con la gratuidad o no del servicio, sino con lo que ya lo dijo Alfredo, ya lo mencionó Andrés también, el costo que significa dejar una comunidad para ir al servicio. Entonces, ¿cómo hacemos que ese servicio de salud sea más cercano a la comunidad? Y creo que el eje de todo esto y de esta construcción ha sido poner la participación comunitaria y la participación social en el centro. Y recordar que las comunidades necesitan las herramientas para volver a cuidar de sí mismas. Ya lo dijo Adrián, creo que en algún momento en este proceso de discusión era, bueno, ¿y cuál es el rol de la familia, de la comunidad, del individuo en el cuidado en COVID? Yo reconocer que hay un montón de capacidades, si bien es cierto, hay vulnerabilidades, determinantes de vulnerabilidad, pero también hay muchas capacidades de resiliencia. La gente en la Amazonía ha vivido procesos de salud, enfermedad históricos, ha cuidado de los suyos, a las mujeres embarazadas durante el parto, ha hecho un acompañamiento durante la muerte. Entonces, es reconocer que hay capacidades que tienen que ser más bien fortalecidas a través de ciertas herramientas. Entonces, la Ruta de la Salud es eso, es un instrumento, una herramienta para que las comunidades puedan volver a cuidar de los suyos propios. Y creo, Carolina, que en este sentido también es y pretende ser una voz de hacer un análisis de cuáles son estos determinantes en los que se debe trabajar. No podemos dejar de lado lo que está ocurriendo en temas de extractivismo, no podemos dejar a un lado lo que ha pasado en temas de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Cuando Adrián menciona la tasa de letalidad en Amazonía, que es algo también que nos ha llamado la atención, y estas son hipótesis que deberán ser luego investigadas y analizadas, pero una, y estoy de acuerdo contigo, Adrián, es el haber podido fortalecer las capacidades de respuesta de la comunidad. Si de alguna forma esperamos que esos servicios de salud, sabemos que el personal de salud es escaso en todos los lugares del mundo, en Ecuador más aún y aún en Amazonía, si esperamos que sea el médico que llegue, o el médico, en el mejor de los casos, un médico familiar o tener un intensivista para que llegue la atención, pues olvídalo. Lo que hemos hecho es fortalecer las capacidades de la gente, de los promotores con terapias probadas como la oxigenoterapia, como el capacitar a la gente en colocación de Pronavigil, el uso de ciertos medicamentos por parte de médicos generales y rurales en el primer nivel de atención y que también nos ha obligado a pensar un poco fuera de la caja y de los modelos que son esos modelos, pero no camisas de fuerza y que deben ser flexibilizadas. Entonces, de acuerdo que ha habido una respuesta, creo yo, rápida desde la comunidad con el apoyo de todas las organizaciones en territorio, pero también, y esta es mi hipótesis, es el tema de la soberanía alimentaria.
tú no tienes una tasa de enfermedades crónicas no transmisibles, me refiero a hipertensión, a diabetes, a factores de riesgo como sobrepeso y obesidad que vemos en las ciudades y que están relacionadas con la respuesta inflamatoria que se produce al virus. Creo que también habrá que fortalecer la investigación sobre los medicamentos ancestrales, la medicina tradicional que están usando las comunidades, y esto ha sido también un aprendizaje lindísimo con el equipo consultor, con nuestra antropóloga Catalina, al recoger este diálogo de saberes. ¿Cuál será el rol de ciertas sustancias que están siendo utilizadas como el ajo de monte, el jengibre, las vaporizaciones que hacen con un rol antiinflamatorio o antioxidante y demás? Entonces, creo que hay varias potencialidades y esperamos o creemos que la ruta de la salud lo que hace es un poco mostrar al mundo cuáles son, más allá de las deficiencias, las potencialidades que tiene la población para cuidar de sí misma y dar herramientas, ¿no? Hemos trabajado en estas herramientas con documentos de prevención traducidas a los idiomas originarios, trabajados en conjunto con los compañeros. Ese trabajo lo agradecemos muchísimo. Y también cuáles son las medidas para enfrentar la enfermedad una vez que se produce. Desde la familia, la comunidad, los promotores de salud, los técnicos de atención primaria de salud y también el apoyo de los médicos. No es desconocido para todos que esta enfermedad nueva ha sido un reto para la medicina y para la ciencia. Entonces, cada vez vamos descubriendo más cosas, tenemos que ir reinventando, deconstruyendo conocimiento, construyendo conocimiento. Eso también me hace pensar en algo que ya dijo Carlos, y es el rol de la academia. Creo que el rol de la academia ha sido importantísimo en la participación y en la colaboración, pero también como docente universitaria creo que tenemos una responsabilidad inmensa, Carlos, y es cómo después de esto nos replanteamos los procesos de educación en universidad, en carreras de la salud. Es decir, no podemos seguir, lo hemos dicho varias veces, como ya lo dijo Adrián, esto lo venimos hablando desde Alma Ata, 1978, pero al final tenemos que pasar del discurso a la práctica, y es cómo cambiamos un poco la formación de los profesionales de la salud. En el acercamiento a las comunidades, con herramientas distintas como la epidemiología comunitaria, cómo cambiamos y fortalecemos ciertas cosas que las hemos discutido también con Andrés, en ciertas competencias de comunicación, de manejo también de medicina ancestral, y al mismo tiempo cómo podemos lograr que haya más gente. Sería lindísimo pensar que podemos tener más compañeros, Aicofanes, Secoyas, Shuar, estudiando enfermería, estudiando medicina. ¿Cómo logramos que haya un mejor acceso a la formación formal, si quieres, oficial, pero también a lo que se está planteando desde IVOS, también que es la generación de competencias en promotores comunitarios? Recordar que hay un rol importantísimo de la comunidad que necesita ser redescubierto, reformado, repensado en ese rol transformador. Creo que algo interesante que estamos haciendo en este tiempo con Alfredo, con Viviana Vilastigui, con Viviana Bermeo, que son las compañeras delegadas del Ministerio de Salud Pública, que estamos revisando unas fichas que hemos generado por cada una de las nacionalidades, precisamente haciendo este análisis de determinantes de la salud, es cómo mejoramos y establecemos este diálogo que a veces parece dicotómico, ¿no? A veces parece que estamos hablando de dos poblaciones distintas, de los compañeros que se encargan de brindar la atención, los profesionales de la salud y la gente de la comunidad. Entonces, tal vez de fuera uno ve que hay ciertas tensiones ahí en los equipos, por varias razones. Y recuerdo también, no tengo en mente el compañero que nos dijo esto, creo que era un compañero actual, que nos dijo: hay que recordar que todos somos familia, todos somos parte de la misma familia y tenemos que vernos así. También fue una de las cosas que me ha llegado, ¿no? O sea,
a veces desde el personal de salud, cuando uno está en un centro de salud, dice, voy a salir a la comunidad, como si la comunidad fuera una cosa que está puertas para afuera, cuando realmente el profesional de salud o los profesionales de salud deberíamos vernos como parte de esa comunidad, como vernos como parte de esa familia. Creo que el seguir estableciendo diálogos, construcciones conjuntas puede ir fortaleciendo estos nexos y generando una suerte de empatía, ¿no? El poder no solo reconocer al otro, sino reconocerme a mí mismo en ese otro al que estoy brindando atención o al que estoy brindando cuidado. Creo que ustedes ya han hablado de un tema desde su perspectiva que me lleva a una palabra que creo que fue la que dijo Andrés, que es sinergia. Entonces, en este mundo de asimetrías, de inequidades que se ven más en territorios como en la Amazonía, cómo hemos ido y seguimos construyendo esta sinergia, ¿no? La colaboración entre la academia, la sociedad civil, que nos ha permitido dar una respuesta clara y objetiva. Una de esas, en lo más concreto, el fortalecimiento de los establecimientos de primer nivel de atención a través de algo tan vital como el oxígeno. Algo tan vital como aprender a poner a nuestros pacientes boca abajo para que puedan recibir una mejor oxigenación. Algo tan lógico a veces, pero tan difícil de hacerlo en realidad, de que se puedan gestionar las avionetas, las lanchas, el combustible, para que la gente tenga a donde pueda llegar. El rol interesante también de que en un momento en el que vivimos varios problemas políticos y económicos, tengamos organizaciones de la sociedad civil, IVOS, por ejemplo, coordinando esfuerzos y coordinando recursos con una flexibilidad mucho más amplia. Y aquí solo para ir cerrando, creo que ya no tengo tiempo, es que esta ruta de la salud, que este trabajo participativo, que tiene además como centro la comunidad y la participación social, pueda servir post pandemia. Ya lo dijo también Carlos, ¿no? Que estamos preocupados por malaria, por dengue, qué va a pasar con desnutrición infantil, con los controles prenatales. Entonces esperamos que esta construcción participativa, que tiene que seguir caminando en el tiempo, no puede ser un proceso estático, quede para enfrentar otros problemas de la salud y que sea una herramienta vista de la comunidad como eso para recuperar la soberanía en territorio y la soberanía en salud. Eso, Caro, gracias. Muchas gracias, Pati, y gracias a todos por esta primera ronda. Estamos recibiendo una serie de preguntas y quería pasar a Andrés para que responda una que me parece clave, porque hemos hablado del rol de todos los actores, ¿no es cierto? De Estado, instituciones privadas, ONGs, academia, etcétera. Pero también nos preguntan qué papel juega la ciudadanía en general y sobre todo las personas ubicadas en las ciudades para poder participar o colaborar en la soberanía de la salud indígena. Entonces, no sé, Andrés, ¿qué le respondes a Damián de la Torre, que justamente pregunta desde Quito qué puede hacer él como persona para apoyar en estos procesos? Bueno, sin duda, cuando nosotros enfatizamos tanto en el rol de las organizaciones, con eso no queremos decir que otros actores de la sociedad no hayan sido sumamente importantes en este proceso. Obviamente vamos a reivindicar siempre el papel que hemos jugado las comunidades, las organizaciones, pero decir que lo hemos hecho solo sería faltar a la verdad. Por eso yo decía en su momento se negar el inmenso esfuerzo, por ejemplo, de los doctores, de los médicos rurales, con quienes nosotros mismos como dirigentes hemos estado en primera línea, como lo decíamos, con pacientes COVID atendiéndolos. Y de igual manera, no solo los sectores más involucrados en el tema, que podría ser justamente los distritos, los doctores, las dirigencias, las comunidades, sino también una serie de actores que quizás no están directamente enfrentados al problema, en el caso de las comunidades de la Amazonía, pero que generaron toda una campaña de apoyo para las iniciativas que se venían dando. Y el apoyo es diverso, desde visibilizar el hecho, que para nosotros fue uno de los puntos centrales, porque de pronto cuando salió en Ecuavisa los datos que habíamos generado en torno a contagios, se prestó más atención al tema, y también a su vez empezó a escribirnos muchísima gente que no necesariamente pertenece a una organización o a un colectivo o a ninguna instancia, digamos, del ámbito ambiental o
del ramo, sino que son personas que se preocuparon por lo que estaban viendo, por la situación que se veía en la Amazonía y que voluntariamente ofrecieron su apoyo. Desde en generar diseños para las redes sociales, que para nosotros, insisto, es un componente importante el tema de la visibilización, y cualquier apoyo en ese sentido ha sido importante. O hasta pequeñas donaciones simbólicas, ¿no? Se podría decir así, de mascarillas o de cosas. Entonces hemos tenido también mucho de ese apoyo, porque en una emergencia de este tipo, en la cual nosotros, al menos nosotros sí hemos definido que esto ha sido una guerra invisible, un enemigo invisible, cualquier tipo de apoyo es sumamente importante. Entonces yo creo que la articulación, además de los que estamos aquí involucrados, que es la academia, que es las instituciones privadas y públicas y las organizaciones, pero de la ciudadanía en general, con cualquier iniciativa que esté a su alcance, desde poder comentarle esta realidad a su vecino, a su gente cercana, y generar conciencia, o sea, mostrar de que la situación está pasando, pienso que es fundamental en el hecho de generar conciencia y sobre todo transmitir un mensaje, que es el mensaje que hemos intentado posicionar en estos meses. Yo creo que ese es un apoyo fundamental. Y por otro lado, obviamente, cualquier cuestión más material, si se quiere así, o esfuerzo, digamos, en cuestión de poder sumar su trabajo, su tiempo para apoyar esta causa, en compartir la información, en generar incidencia o vocería o comentarios, todo eso, para nosotros va a ser muy importante. Quizás suena algo muy, muy general o muy abstracto, pero yo pienso que por la experiencia vivida, que son cosas que han sido muy importantes. Y por último, hasta un mensaje de aliento a la gente que está ahí en primera línea, a los doctores, a los dirigentes. Todo eso suma, todo eso suma. Nosotros estamos conscientes de este hecho, ¿no? Que hay factores objetivos como la enfermedad como tal, y hay situaciones concretas que atender, pero sin el factor subjetivo, sin el factor emotivo, también está demostrado que el superar la enfermedad es muy difícil, ¿no? Si la persona anímicamente no está importante, pues su vulnerabilidad también ha podido corroborar en nuestras propias casas, donde hemos tenido que lidiar con la emergencia. Entonces, para un dirigente, para las personas que estamos al frente de esto, que hemos tenido que estar al frente de esto, ese aliento, ese mensaje, ese factor emotivo, ayuda también muchísimo. Alguna vez con Alfredo en una reunión nos decía, ¿no? Ese gracias, un gracias por sencillo que sea, ¿no es cierto? Es algo que levanta el ánimo al doctor, al médico que se está enfrentando a esta realidad. Entonces yo pienso que eso también es sumamente importante en una emergencia tan sentida como la que hemos vivido, porque la hemos vivido muy emotivamente, pero también, por otro lado, también con mucha objetividad, en el sentido de que son necesidades que hay que atender, y lo estamos haciendo, pero la parte subjetiva, la parte emotiva y emocional, pienso que es fundamental, y en eso también juega un rol importante la opinión pública, la ciudadanía en general. Excelente, Andrés, clarísimo. O sea, conectarse, comunicar y visibilizar, ¿no? Ahora vamos con Alfredo, que lo tuvimos ya hace prácticamente una hora al inicio del webinar. Y también la gente pregunta mucho cómo puede colaborar, o sea, cómo se puede trabajar de la mano del gobierno para mejorar los servicios y sistemas como el de salud. Y también en ese espacio yo aprovecho, Alfredo, para consultarte cómo ves tú la posibilidad de trabajar de manera conjunta, incluso, por ejemplo, con la OPS, para abordar el tema de conocimientos tradicionales y plantas medicinales como una parte de la estrategia de respuesta al COVID, ¿no? En ese contexto de adaptación de la respuesta del sistema de salud a la pandemia en la Amazonía. Y bueno, yo creo que es parte de la política del Estado, la coordinación interinstitucional, intersectorial, y con la participación activa de los propios actores, ¿no? En el marco de lo que hablaríamos de la corresponsabilidad. Yo creo que eso es fundamental, y siempre hemos hablado, ¿no? Entre bomberos no debemos pisarnos las mangueras. Y claro, hay parte también de la importancia de alinearse con las guías, los lineamientos establecidos con la autoridad sanitaria. Eso es fundamental. Yo creo que por ahí hay que canalizar correspondientemente las actividades de asistencia técnica, las actividades
de ayuda humanitaria a las actividades de cooperación, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. No duplicar acciones, ¿no? O sea, eso lo único es que entorpece y claro, ahí es fundamental, ¿no? Ya conforme está establecido los lineamientos, las agencias internacionales tienen que mantener una coordinación estratégica con las autoridades correspondientes. Yo creo que es muy pertinente, ¿no? Eso. Y claro, en los diferentes contextos y en los diferentes escenarios están los actores locales con las cuales esta articulación interinstitucional, intersectorial, va a potenciar, conscientes de enormemente que el problema de la salud o el ejercicio de la salud o el trabajo de la salud no puede ser solo de los médicos, de las enfermeras y de los promotores de salud o de los actores de salud, no. Están ahí las otras instituciones, los otros actores del sector salud e incluso ni siquiera del sector salud. Ahora mismo estamos hablando de lo que nosotros llamamos la tercera fase de este proceso, de la fase de la recuperación, ¿no? En donde entra el tema de producción, entra el tema de economía y claro, son esos elementos fundamentales que los que van a ayudar a recuperarnos a los pacientes que fuimos afectados por el COVID o a recuperarnos a las comunidades que fuimos aisladas por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Yo creo que por ahí más o menos recomendamos y enfocamos un trabajo articulado, intersectorial e interinstitucional y con participación comunitaria. Muchas gracias, Alfredo. Estábamos acordándonos también de que al inicio, cuando tratábamos de incluso tener este tipo de conversaciones y diálogos sentando a los diferentes actores en la mesa, era bien complejo. Habían diferentes miradas, percepciones, posiciones, y creo que el estar sentados aquí pensando juntos y actuando juntos es un paso central. Adrián, en este contexto yo quería consultarte más como entidad, representante de una organización internacional. ¿Qué tan replicable o adaptable tú ves que es este modelo de colaboración de la Ruta de la Salud a otros contextos? Por ejemplo, nosotros como Todos los Ojos en la Amazonía trabajamos en Perú, trabajamos en Brasil, tenemos algunos retos comunes, otros no, otras situaciones diferentes también, pero ¿qué tan replicable o escalable tú crees que una iniciativa así pueda ser en otros contextos amazónicos de otros países de la cuenca? Sí, gracias Carolina. Sí, yo creo que es perfectamente aplicable y de hecho justamente un poco el rol como organización internacional es precisamente servir de medio de circulación de experiencias que pueden ser exitosas en algún lado con la adaptación que se requieren en cada uno de los países o regiones. De hecho, por ejemplo, con el protocolo que estamos aplicando para el manejo de casos en mi primer nivel, oxigenoterapia, etc., eso viene de experiencias de Surinam y de otros países de la cuenca amazónica que tienen situaciones muy parecidas a las que puede tener Ecuador. Entonces, perfectamente, estas propuestas que están trabajando, todo este modelo de fuerte articulación con universidades y con organizaciones de la Amazonía son claves. Por eso venimos conversando con Andrés de que hay que empezar a documentar. Por supuesto, todavía no tenemos la película completa, los datos son muy dinámicos, pero ya creo que sí hay información que nos permite, como decíamos al inicio, lanzar algunas hipótesis para ir comprobando. Y yo por ahí quería aprovechar un segundito más para mencionar, destacar lo que comentó Carlos, de que no solamente el tema de hacer las pruebas, el tema de las pruebas es costoso en términos, bueno, de lo que implica la prueba en sí mismo y toda la logística que eso conlleva. Entonces hay que aprovechar al máximo el sentido de poder hacer la vigilancia adecuada de casos, ver cómo se hace el aislamiento domiciliario es muy difícil en los contextos de Amazonía, probablemente tenga que ser seguramente aislamiento más
confinamientos de todo un grupo comunitario, pero quiero decir, no solamente hay que quedarse en el testeo. Y por último, que hay que seguir innovando. Digo, no podemos seguir manejándonos con los mismos marcos de referencia como hasta ahora, de la misma manera que se fueron generando cambios y lo que decía al inicio, de cómo un establecimiento de salud de primer nivel que no estaba preparado para manejo de ciertos casos de pacientes con dificultades respiratorias, hubo necesidad de hacerlo y todo indicaría que está funcionando. Digo, hay que romper esos esquemas más tradicionales y seguir probando elementos. Y yo creo que prácticamente en todo el país ha bajado muchísimo la percepción de riesgo. Como decía antes, el virus, o sea, lo único que cambió es que nos dejan salir a encontrarnos con el virus, pero no es un buen plan, digamos, encontrarse con el virus. Sigue siendo un muy mal plan. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo para de nuevo desde la comunicación, desde la sensibilización, tratar de identificar aquellas situaciones en las cuales las comunidades se han por ahí relajado, han dicho, bueno, y juguemos al vóley, total, ya la cosa se está superando, o hagamos tal o cual actividad, o volvamos un poco a la normalidad, y eso nos va a poner en una situación de riesgo muy grande. Sabemos cuál la situación, el déficit que hay de camas de terapia y la complejidad, o sea, la dificultad para manejar pacientes complejos. Entonces, la intención es que seguir retardando lo más posible o evitando que los servicios puedan estar saturados, al punto que no pueda haber disponibilidad de una terapia para una persona que lo necesite. Entonces, sí, creo que tenemos por delante una de las tantas tareas es identificar qué mensajes llegaron bien, evaluarlos y qué otros mensajes son necesarios elaborar. Ya los que hicimos y más o menos pudieron haber funcionado, pero necesitamos revisar eso y ver cómo volvemos a levantar el nivel de alarma, de riesgo, la percepción de riesgo en las comunidades. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Adrián. Totalmente de acuerdo. Carlos, una pregunta, volviendo a lo de los conocimientos ancestrales. Yo quería saber cómo ves tú que se pueda trabajar, por un lado, el conocimiento más desde la ciencia y la academia, y conjugar eso con los conocimientos ancestrales, sobre todo alrededor de los temas de plantas medicinales, que se ha visto ha sido una estrategia clara desde los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Conoces iniciativas que están conjugando conocimiento científico con conocimiento ancestral y cómo avanzar en esa parte desde la mirada de la colaboración? Sí, es una excelente pregunta. A propósito de la pandemia, yo creo que esta es una discusión que ha renacido en Ecuador. Yo creo que las universidades, por ser espacios interdisciplinarios, multidisciplinarios, puede contribuir mucho para el avance en este tema, ¿no? Yo creo que una de las ideas que ha tenido mucha aceptación, pero todavía no un financiamiento, es convertir los subcentros de salud o los centros de salud que estén cerca de las comunidades en estos espacios donde realmente se combine la medicina ancestral con la medicina occidental, digamos, ¿no? Y más que todo sean espacios que den confianza y seguridad a los pueblos indígenas. El caso que mencionaba Alfredo hace unos momentos, de este paciente guaraní que prefería morirse en su comunidad y no en el hospital, es un ejemplo, ¿no? De que mucho de los individuos, de los pacientes, no tienen esa confianza de ir a la medicina occidental, digamos. Lo mismo, muchos médicos o el sistema de salud desconfían también de la medicina ancestral. Entonces, ¿cómo podemos crear estos espacios
donde se combinen estos dos tipos, pero que también estén geográficamente cerca de las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que ese es un modelo que hemos explorado, que estamos explorando. Hay muchas expectativas, pero también son caros, ¿no? Hay que buscar la manera de financiarles de una manera en que sea sustentable a través del tiempo. El otro caso donde nosotros estamos trabajando activamente en nuestro proyecto en el norte de la Amazonía es el ayudar a las comunidades y a las organizaciones a registrar sus conocimientos ancestrales, ¿no? Mucha de la desconfianza que existe es porque obviamente hay muchas experiencias donde instituciones o personas que sin escrúpulos se han robado el conocimiento ancestral. Entonces, ¿cómo hacer que ese conocimiento sea protegido adecuadamente bajo las leyes del país? En nuestros proyectos tenemos una estructura por la cual estamos trabajando para que muchos de los conocimientos que son muy diferentes, ¿no? Hay una diversidad increíble de conocimiento en la salud ancestral a través de distintas comunidades, pueblos, regiones geográficas. ¿Cómo se puede registrar eso de una manera segura para que las comunidades, los sabios se sientan seguros de compartir eso? Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que seguirlo trabajando, que no ha tenido un despunte como quisiéramos, pero que podemos usar la pandemia y el COVID como una excusa para potenciar este sinergismo, y donde las universidades tenemos un rol fundamental. Sí, Carlos, me acuerdo que ya hace algún tiempo empezamos a conversar sobre esto porque existe legislación a nivel de propiedad intelectual y la protección de los conocimientos tradicionales en Ecuador, y creo que ahora con el COVID es una oportunidad para retomar eso, ¿no? Ya son casi las 11:30, entonces voy a tratar de ir cerrando. Pati, me disculpo por no repreguntarte, pero igual somos parte del mismo equipo. Tal vez solo algunos puntos que han surgido como elementos centrales. Uno, comunicar, colocar devolver a la comunidad el cuidado de los suyos, poner a la comunidad al centro de los sistemas de salud. Otro tema es el de la corresponsabilidad. También el ir generando sinergias para colaborar en todos los diferentes temas, pero también sobre todo en la revalorización de los conocimientos tradicionales y el uso de plantas medicinales, al mismo tiempo que seguimos innovando, como mencionaba Adrián, ¿no? Lo que me queda a mí en la cabeza es esto de priorizar la vida sobre todo los asuntos más políticos o de diferentes posiciones, e ir complementando nuestros conocimientos, nuestras capacidades, nuestra presencia en territorio para poder generar cambios más sistémicos, ¿no? Yo creo que en un momento de crisis como en la que empezamos a enfrentar, pensamos o tuvimos la necesidad o la urgencia de responder tal vez a las necesidades más inmediatas, pero creo que es esencial que entre todos pensemos y trabajemos juntos en cambios ya más estructurales al sistema de salud en la Amazonía desde el enfoque de la soberanía indígena, ¿no? Entonces creo que invitarlos a todas las personas que están escuchando a seguir intercambiando, dialogando, aprendiendo, como decía Andrés, y explorar, como yo mencionaba recientemente, también cómo colaborar a nivel de la cuenca amazónica, ya más allá desde Ecuador, con nuestras experiencias. Después podemos compartir como comentario aquí en el link los diferentes links a material de la ruta, también a todo el material que se ha generado desde la COFENIAE, el sistema de seguimiento. E invitarlos a seguir porque esto se va de largo y creo que se han dado primeros pasos, primeras reflexiones que han surgido del aprender haciendo, en cierto modo, y que pueden generar como los pilares y las bases para cambios sistémicos. Y quiero agradecerles de corazón a todos los panelistas que nos acompañaron, porque
han dado todo de sí ahora en este espacio de diálogo, pero sobre todo en la acción en territorio, y reconocer el rol que cada uno cumple, ¿no? A nivel como personas y como organizaciones. La Pati me pide medio minuto para complementar lo que he mencionado. Sí, gracias, Caro. Medio minuto, solo para complementar lo que dijo Carlos, y creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de humildad desde la ciencia y desde la academia, reconocer que a veces son muchas más cosas las que no sabemos que las que sabemos, y que por eso es importante redefinir las ciencias en la comunidad a través de este diálogo. Y lo último, Caro, siempre para mí esta frase es súper importante, está dentro del modelo de atención de salud de este país, y a recordar que la salud se crea donde la gente vive, ama, trabaja y se divierte. Esta es una frase de Del Bosque y para mí marca, ¿no? Y por eso la salud tiene que ser un proceso dinámico, y agradecer en esta construcción en la que creo que nos podemos reencontrar nuevamente. Gracias. Linda forma de cerrar, Pati. Gracias a todos y todas por acompañarnos, y gracias nuevamente a los panelistas desde IBOS. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. YouTube, que se me pasó a decir. Muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias, Alfredo. Gracias, Andrés, Carlos, Adrián, Pati.